toda esta realidad se va a resolver pronto. Por eso el Consejo de Ministros debe arbitrar hoy un fondo que será muy potente desde el punto de vista presupuestario. No creo que sean menos de 40 o 50 mil millones de euros que van a ser destinados a esto y a otras realidades que va a tener no solo en el ámbito sanitario de demandas que se van a producir, sino también en el ámbito del conjunto de los ciudadanos que lo pasan peor. Nosotros, por ejemplo, ayer acordamos con el presidente del Gobierno que los recursos destinados a combatir la pobreza no haya que esperar a ningún presupuesto. Ahora es cuando se necesitan y, por tanto, esos 30 millones de los que han ingresado 18 más 12 que se van a transferir en breve se destinen a la pobreza, que hay mucha gente necesitada, ya lo había antes del coronavirus, pero ahora desde luego con más razón hay muchos más necesitados y pobres. Y además los que en nuestra comunidad autónoma están en riesgo de exclusión social son más. La pobreza severa son del orden de 700.000 personas. Si a eso le sumamos los 200.000, 207.000 parados de antaño, más los que se van a incorporar, que en los próximos días serán del orden de 100.000 y que tenderá a incrementar, esta realidad hace pensar que el Gobierno de España tiene que disponer de muchos medios para atender los ERTE, para atender a los parados que existían antes, y como quiera que solo teníamos los 42 millones de las políticas activas de empleo, de los PIEC, ahora no solo hay que disponer de estos 42 millones, sino que también hay que incorporar nuevos recursos para poder atender estas demandas en cooperación con los gobiernos autonómicos y a su vez estos gobiernos con los cabildos, las diputaciones y los ayuntamientos canarios. Además de todo esto, lógicamente en ese marco de esa bolsa económica que digo que habilitará el Gobierno de España, pues habrán fondos ICO y habrán medidas como es el disponer que nuestra comunidad autónoma, que viene reclamándolo desde hace tiempo, pueda gastar el superávit, que a su vez permita a los ayuntamientos disponer de los remanentes que hoy tienen en las entidades financieras, que los puedan gastar y que los puedan gastar para atender las necesidades sociales de emergencia que se producen como consecuencia de esta realidad, y además que tomen alguna medida para que no nos cobren intereses los bancos, ese 0,5% de los saldos bancarios, que son remanentes ociosos que estaban ahí y que desde luego ahora, ante una alarma como consecuencia de una pandemia incontrolada en los países del mundo, pues hay que controlarla y hay que, lógicamente, como consecuencia de las medidas del aislamiento, es necesario que todos los ciudadanos puedan tener una protección del Estado o de los gobiernos autonómicos o de sus corporaciones para poder avanzar. Todo esto hay que ligarlo también con medidas para que se tome en cuenta que tanto el gobierno autonómico, que tenía, se nutría de la política fiscal, de recursos provenientes de la actividad económica, va a mermar. Y, lógicamente, si merma la actividad económica, quiere decir que el gobierno tiene menos recursos, el gobierno y los ayuntamientos y cabildos, porque también nos nutrimos de los recursos del REF, pero es conveniente que el gobierno de España tome la decisión de transferir recursos para que Canarias tenga más liquidez, porque hay que tener en cuenta que nuestro gobierno de la comunidad autónoma, en servicios esenciales y en gastos correspondientes, tiene unos pagos entre 550 y 570 millones de euros cada mes, con lo cual quiere decir que si no hay ingresos, falta liquidez, y si falta liquidez no se pueden tomar medidas.